uso de la tribuna el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, senador presidente, yo creo que aquí no debemos de caer en un falso debate sobre si nuestro país debe de o no de participar en operaciones de mantenimiento de la paz. El debate debe de centrarse en dos aspectos, a mi parecer. El primero tiene que ver con el mandato claro que exige cualquier operación de mantenimiento de la paz por parte de tres entidades. El primero debe de ser el mandato y la aprobación, obviamente, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El segundo es el consentimiento del Estado receptor. Pero el tercero, y así lo establece la propia Cancillería y la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, tiene que ver con el mandato del Estado emisor, del Estado, no del gobierno. ¿Cómo sabemos si un Estado está de acuerdo o no en mandar tropas a una operación que efectivamente puede ser de mantenimiento de paz, o puede ser sanitaria, o puede ser ante un desastre natural? El Estado lo conforman los tres poderes también. Y en ese sentido, el artículo 76 de la Constitución es clarísimo respecto a la autorización que tiene que haber por parte del Senado de la República. Hace unos días, y aquí hay algunos senadores que estuvieron en esa reunión, estuvo la senadora Laura Rojas, estuvo el senador Fernando Yunes, el senador Penchina. Tuvimos una reunión con integrantes y representantes de lo mismo la Cancillería que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Y nos explicaban cuál era la metodología que habían seguido justamente para establecer si se debía de ir o no a las operaciones de mantenimiento de paz. Y nos decían ellos una cosa, que México, si bien es uno de los países que más aporta financieramente para el sostenimiento de la Organización de las Naciones Unidas, no tiene un estatus de país que contribuya con tropas para las operaciones de mantenimiento de la paz, y que por eso era tan importante para los ojos de Naciones Unidas que apareciéramos contribuyendo en operaciones de mantenimiento de paz. La pregunta es, para ser reconocidos por fuera como que estamos mandando tropas, pues entonces tendrían que tener, si nos apegamos al 76 de la Constitución, la autorización del Senado de la República. Y entonces empezamos en una discusión respecto a un tema, ¿qué es una tropa? Porque pueden decir que no son, como ha ocurrido en otras ocasiones, y que tampoco tuvo autorización del Senado de la República otras operaciones en las que ha participado México, en particular El Salvador. Bueno, si han sido tropas o no, porque ante los ojos de Naciones Unidas sí queremos que nos sean contabilizados como aportación de tropa, pero a los ojos del mandato constitucional de nuestro país no. Ahí está el problema, en que sean uno o dos integrantes del ejército, funcionarios, y sean solamente que vayan a trabajos de capacitación, es salida de tropa. Incluso se llegó a ironizar que con dos hay línea de mando y dos establecen tropa. Entonces, lo que se está haciendo, que si bien pudiéramos estar incluso de acuerdo, tiene que pasar por el Senado de la República. Por otra razón, en su propia metodología, que de manera muy amable nos hicieron llegar, establecen 7 criterios para normar la participación de México en las OMPs. El valor estratégico para la relación bilateral, el mandato claro y preciso del Consejo de Seguridad, etcétera, la factibilidad logística, riesgo militar, riesgo sanitario, participación de otros contingentes iberoamericanos y otro más en la metodología de Sedena, de Semar y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El séptimo criterio, percepción positiva de la opinión pública. ¿Cómo miden la percepción positiva de la opinión pública respecto a esta salida o esta participación de México en operaciones de mantenimiento de paz? Bueno, el CIDE tiene una publicación sobre percepciones de la participación de México en este tipo de operaciones, y en el momento en el que se establece que hay salida de tropa para el mantenimiento de la paz, la opinión pública, medida en estas encuestas del CIDE, disminuye de manera dramática. Porque si se pregunta de la salida, como lo aprobamos aquí muchas veces, salida de contingentes para atender un desastre natural como fue Katrina, por ejemplo, está bien y no requiere de aprobación del Senado, la salida de tropas sí. Y otra más, ¿cómo se genera una percepción en la opinión pública si no hay debate público? ¿O en qué momento hemos debatido si la salida de México, aunque sea de solamente 2 individuos a Haití, es positiva para nuestro país o no? Probablemente incluso llegáramos a un consenso de que es algo positivo participar en las operaciones de mantenimiento de paz, pero se tiene que dar este debate y se tiene que dar la aprobación. No podemos nosotros interpretar el artículo 76 de la Constitución de manera acomodaticia, y solamente si nos conviene para poder incrementar nuestra influencia en las Naciones Unidas, para hacer valer las enormes aportaciones que hace el Estado mexicano, pero ante los ojos del mandato constitucional decir que no está saliendo tropa y entonces no se requiere de la autorización del Senado. Eso es simplemente una interpretación incorrecta de la ley. Yo creo en lo personal que México tiene que tener una actividad mucho más activa en este tipo de operaciones, pero eso me gustaría argumentarlo en un debate en esta tribuna, en el momento en el que el Ejecutivo nos pida la autorización para que esto ocurra, y no que simplemente estemos a través de una interpretación empezando algo que puede ser muy virtuoso a largo plazo, incluso en el planteamiento del trazo largo del 2020 que están haciendo desde el Ejecutivo Federal, empezando mal. No empecemos mal algo que puede tener una conclusión correcta y muy positiva. Y esto es empezar mal, y no señalarlo desde esta tribuna sería faltar al mandato de la Constitución. Es cuanto, muchas gracias. Gracias.